2 kilómetros. Creo que es Darryl Impey el que va a la rueda de Nasser Bouhanni. Chimolai con 2 hombres para hacerle el sprint. Bouhanni, como menos le gusta a él, teniendo que buscarse la vida en solitario, teniendo un equipazo como tiene para lanzarle los sprints. Calle que pica para arriba y que vuelve a hacer pupita. Sí, es Darryl Impey a la rueda de Nasser Bouhanni. ¿Pensará Alejandro Valverde en meterse en la fiesta? Ya lo veremos. De momento este acercamiento a la línea de meta no tiene más complicación, no tiene más problema. Carretera, es verdad, rugosa. Ya se aparta ese corredor del equipo francés de G. Y ya solo a Chimolai le queda Arthur Bichot. Último kilómetro. Ese es el primero de los 2 giros a derecha. Creo que es Son Oliveira, pero tampoco estoy seguro de ello. Esa rotonda, ahí restan unos 700 metros. Y ahora va a llegar esta curva a derecha, que ya es la que va a desembocar en la línea de meta. Menos de 500 metros. José Joaquín Rojas también ahí incrustado. Arthur Bichot haciéndole el lanzamiento a David de Chimolai, a la rueda de Chimolai. Nasser Bouhanni, tras Nasser Bouhanni, Darryl Impey. A priori entre ellos 3 va a estar el tema. Cogiendo unos metros de ventaja, triunfo para Nasser Bouhanni por delante de David de Chimolai. Tercero, Darryl Impey. Entra en ese grupo primero, cruza ahora la línea de meta TJ Van Garderen. No hay cambio de líder. A priori todos los primeros de la clasificación general han aguantado ahí delante. Y Nasser Bouhanni, que consigue el triunfo que quería. Peleó por estar delante, por aguantar con los más fuertes en la subida a ese puerto de segunda categoría del Turó del Puig. Se quedó sin compañeros, el que traía un auténtico ejército a esta Volta a Cataluña, con Jonas Van Genegten, con Julien Simon, con Geoffrey Soup. Se quedó solo, pero no tuvo ningún problema para imponerse al que hoy tenía más trabajadores, más ayudantes, David de Chimolai. Se han cambiado las tornas, se han cambiado las posiciones de esa primera línea de meta de esta Volta a Cataluña. Ahí llega André Greipel, cortado en este grupo donde también vemos, entre otros, a Aimar Zubeldia. Y no observábamos a ningún hombre importante para la clasificación general. La alegría de Nasser Bouhanni, que el año pasado conseguía 2 triunfos de etapa en la Volta a Cataluña. Nasser Bouhanni por delante de David de Chimolai, Darryl Impey, Alexander Edmondson, los 2 hombres rápidos del Orica Scott. Pero sin opción para nadie más que Nasser Bouhanni, que ha ganado fácil por delante de Chimolai, de Darryl Impey, de Edmondson. Y a pesar de llevar pocos días de competición, también se quería meter ahí Enrico Gasparotto. Digo que a pesar de los pocos días de competición, atreviéndose a estar ahí delante, pensando en pelearlo, José Joaquín Rojas junto a Alejandro Valverde, también Peter Bakoc. Pero Bouhanni, él solo, ha podido llevarse este sprint, que a priori no debe significar cambio en la general. Y además, ahí el abrazo con Julien Simon,